Futuro presidente. Dejadme que veamos, os doy la palabra y quiero introducir ya en el debate, de hecho, a nuestros dos invitados. Pero déjame que veamos el clima que se está viviendo mientras, porque comentaba yo, Antonio Hernández, lo que le ha pasado con su hija. Pero quiero que veamos los testimonios que hemos recogido, precisamente de gente, empresarios, padres, etcétera, a los que les está pasando lo mismo y de hecho aparecen declaraciones también de Antonio Hernández. Atención al clima que se está viviendo en estos momentos de fractura, de división en Cataluña. La jugada es muy sencilla. Usted lo puede poner en castellano, pero obligatorio es en catalán. Pero si lo ponemos en mandarín, lo ponemos en inglés, lo ponemos en francés, no hay sanción. Si se pone en español, castellano, hay sanción. Realmente esto es una normativa que tiene una idea troncal, que es la idea política. Por ejemplo, yo si rotulo aquí un rótulo en catalán, estará subvencionado. Si es en castellano, ni las gracias. Está subvencionado al 50%, pero bueno, esto es muy sencillo. Yo pongo el rótulo al 200% y después me subvencionan al 100%, hemos terminado. Empezaron a cantarle canciones independentistas, insultos, que si tus padres son una mierda por ser españoles, y agresiones varias, desde un ojo morado a caerse por de las escaleras, o incluso en clase pegarle delante de una profesora a dos niños gritando la independencia. La inmersión lingüística supone que cuando tú matriculas a tu hijo en P3, de P3 a P5 tienen 0 horas de castellano, 2 en primaria y 3 en secundaria, con lo que el castellano se relega a una lengua que estudias como si fuera una lengua extranjera y digamos que consigues un sistema educativo que no sea el reflejo de la sociedad, porque Cataluña es una sociedad bilingüe donde al menos el 50% de la población habla castellano, ¿no? Uno de los argumentos que da la Generalitat para defender la inmersión lingüística es que parece ya, digamos, intentar burlarse de la inteligencia de la mayoría, que el nivel de castellano en Cataluña es mayor que el del resto de España, es algo inverosímil, porque sería, digamos, objeto de estudio científico que con muchísimas menos horas consiguiéramos un nivel de castellano igual superior al del resto de España. Por tanto, el castellano parece tender a que quieran que desaparezca como lengua cultural y como lengua que forma parte de nuestra sociedad. Es decir, no se puede defender el catalán basándote en luchar contra el castellano, ni se puede defender el castellano basándote en la lucha contra el catalán. Las dos lenguas en la sociedad viven y conviven, por tanto lo lógico es que sigamos viviendo esas dos lenguas vehiculares en las escuelas y además cumpliendo con la Constitución. Perdóname, porque mostraba una portada, Carmen, de La Vanguardia, que es la portada de mañana, y creo que es muy interesante que la conozcamos. Es una entrevista a Pedro Sánchez. Perdona, una entrevista a Pedro Sánchez que dice: el PSOE reforzará el autogobierno de Cataluña. Dice que lo más importante ahora es tender puentes y escenarios de convivencia. Y 2, el catalanismo progresista y moderado emergerá. Ya. Antonio, la situación que estás viviendo tú es un escenario de convivencia, como dice Pedro Sánchez. Bueno, se puede ver las imágenes de cada vez que sale un símbolo español o cada vez que unos padres exigen un 25% en castellano, cuál es la reacción de la gente que es separatista. Porque parece que tengan un chip que a la que ve una bandera española o alguien que hable en castellano en clase o pida una asignatura de matemáticas en castellano, le sale la vena de independencia o, en mi caso, de agredirle o amenazarla. Es lo que veo yo. ¿Qué es lo que le ha pasado? Cuéntanos lo que le ha pasado exactamente a tu hija. Tu hija es una niña de 7 años y lo que hizo fue llevar un escudo, una bandera de España en el libro de español, ¿verdad? Sí, llevaba un trabajo de castellano con el escudo de España y un trabajo en catalán con la bandera catalana. Y a partir de ahí le llamaron españolita de mierda, que no era catalana, de ahí para arriba, hasta que llegaron las agresiones. ¿Qué agresiones fueron? Ponerle un ojo morado, empujarla por las escaleras o en clase entre dos niños pegarle delante de la profesora gritando independencia, cuando ella no sabía ni lo que era la independencia. ¿Cuál fue la actitud de los profesores? La actitud de los profesores fue pasividad total, 1 año y medio, hasta que dije vale. Pero no solo los profesores, también las demás instituciones de Cataluña no han hecho nada. Porque para empezar, el defensor del pueblo catalán, el síndic de Greuges, la primera carta que me envió, ¿sabéis quién lo estaba firmado? ¿Por quién estaba firmado? Jordi Sánchez. ¿A alguien le suena Jordi Sánchez? Presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña. Ahora mismo es sustituto ya de la ANC, sí.
Entonces, no esperaba nada ya, evidentemente. ¿Cómo puede ser que en un colegio, porque entiendo perfectamente que tú eleves la responsabilidad a quienes la tienen, que son los que tienen la capacidad legislativa y regulatoria en la comunidad autónoma, pero déjame que vuelva a los profesores. ¿Cómo puede ser que un profesor, una persona que se le presupone que está en un colegio porque tiene cariño hacia los niños, porque va por una función educativa, cómo puede estar observando eso y no hacer absolutamente nada y decir, porque creo que os dijeron algo así como que no era para tanto? Sí, que no era para tanto, que era el reflejo de la sociedad. Eso es lo que me contestó. Pues si el reflejo de la sociedad es ese... Pues vaya reflejo, vaya sociedad catalana, entonces. Oriol. Bueno, antes que nada, quiero dar su voz de Antonio, no puede ser de otra manera, y a su hija condenar los hechos que son deplorables, ¿no? Y más por gente que lo hemos vivido. Yo, cuando tenía la edad de tu hija, era el independentista de clase, era el independentista del equipo de fútbol, era el independentista entre los amigos, y a lo mejor no llegan a poner el ojo morado, ¿no? Por alguna zancadilla y algún insulto, pues también recibí. Por lo tanto, yo eso tampoco lo voy a banalizar, porque son casos concretos, situaciones concretas. Las personas y las familias que piden que se escolaricen a sus hijos con una asignatura más, matemáticas, lo que sea, en castellano, es una cifra muy menor a la que en el País Valencià se pide que se estudie también en valenciano o en catalán, que para mí, a mi entender, es la misma lengua, y entiendo que este ahora no debe ser el debate, ¿no? Por lo tanto, me gustaría que los casos concretos se atajaran como se deben atajar, que el síndic de Greuges actúe como tenga que actuar, que las instituciones catalanas actúen como deben de actuar, y que no hagamos de un caso concreto o de 20 o de 30 o de 50 casos concretos a un caso donde no hay. En Cataluña, todos los alumnos que salen de estudiar la primaria hablan catalán y castellano, y si quieren les emplazo a venir un día a Barcelona, vamos yo y Antonio por la calle, y les puedo encontrar seguro más de una, más de dos y más de tres personas que viven hace años en Cataluña que no hablan catalán, y estoy convencido que no me encontraría nadie que no hablara castellano. Y si quieren lo hacemos en el Ampurdá, lo hacemos en el Priorat o lo hacemos en cualquier otra comarca de Cataluña, porque ese problema que ustedes quieren magnificar del debate lingüístico en Cataluña no existe, porque tenemos la suerte de ser bilingües y algunos trilingües, y estamos orgullosos de hablar castellano y de hablar catalán. Oriol, pero vamos a ver, nosotros no intentamos magnificar nada. Nosotros, de hecho, fíjate tú lo que intentamos magnificar, que traemos a Antonio Hernández con una cuestión que es noticia y te traemos a ti. O sea, que lo hemos magnificado tanto que estáis en absoluta igualdad, una persona que viene a denunciar lo que le ha pasado y una persona que no tiene nada que ver en teoría con esta noticia. Pero déjame... Yo creo que en igualdad no estamos. ¿No estáis en igualdad? Yo creo bueno, que en Cataluña no estáis en igualdad, es verdad. Bueno, en Cataluña ahora porque no le ha respaldado nadie a Antonio Hernández. Pero y lo digo estoy porque... diciendo que lo tenemos que respaldar y que le estoy dando un soporte pero déjame que haga la pregunta, Oriol, porque si no es muy difícil mantener un diálogo. Vamos a ver, tú me dices que la gente sabe catalán y sabe español, pero nosotros no estamos diciendo que la gente no sepa español. Lo que estamos diciendo es que alguien que quiere que su hijo sea educado en español no lo consigue. Y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los tribunales. Es más, la consejera en cuestión salió públicamente a decir que no pensaba cumplir la sentencia. Es decir, el propio gobierno de la Generalitat es el que ha dicho claramente que no va a ser así y que no es así. No es opinión mía. Lo está cumpliendo ahora. Y lo que está denunciando en estos momentos este padre no es una cuestión de si su hija sabe español o no. No, no, no. Es de que por ejercer algo que aparece en la Constitución que se llama libertad educativa, su hija ha tenido que soportar que la amenacen con tirarla por la ventana, que los profesores no hicieran nada, que volviese a casa con un ojo hinchado, que la llamasen mierda, que llamasen mierda a sus padres. Es que no estamos denunciando si se sabe o no se sabe español. Estamos denunciando que cuando vas a ejercer un derecho educativo, libertad de educación, te encuentras con este trato. Eso es de lo que hablamos. Lo que es evidente que hay que condenar esos ataques y hay que perseguirlos y que hay que tratarlos, pero realmente en las aulas en Cataluña no hay un problema sobre el. Yo recuerdo perfectamente a mi profesora de plástica, mi profesora de historia, mi profesora de ciencias naturales, que eran castellano hablantes, se expresaban mejor en castellano y hablaban castellano, y ningún alumno le ponía ningún problema. También recuerdo el caso de un amigo mío que acaba de llegar de Perú y cuando empezó a estudiar electrónica él no entendía el catalán y le ayudamos entre todos los alumnos a que entendiera las clases, y esa persona al cabo de 2 meses hablaba catalán, castellano. Y el problema, yo creo, es que no querer que tus hijos hablan más idiomas de los que quieren. A mí me parece genial que quieran reforzar la lengua materna y que quieran hablar en su lengua materna. Si no los criticamos y no les prohibimos hablar castellano. Lo que sí que es cierto es que este debate lingüístico que se está generando o que se está maximizando desde las cadenas que no están en Cataluña, porque esto no lo ves y no lo notas. Que no tenemos editorial único, ¿no? Vamos, más o menos. A ver, es que también hay una cosa que decir. O sea, aquí estamos hablando de un tema que es televisiones privadas. Es evidente que son televisiones privadas porque el capital viene de fondos privados, pero tenéis una concesión pública, por tanto tenéis que devolver a la sociedad
con un poco de serenidad e igualdad en los debates, y eso tampoco se ve en la mayoría de cadenas del Estado español. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Una persona... Estás tú aquí, Por eso está estás Antonio, aquí. está una persona que está más cerca de Ciudadanos, está una persona que es socialista, está una persona que fue ministro de UCD, está una persona del PP. ¿Esto no te parece pluralidad? A mí me Un día parece- me lo explicas mostrándome cuál es la pluralidad de esos medios que sí que son públicos. Con los gráficos de lo que hacen los que intervienen en debates, los ponentes, la igualdad entre independientes y no independentistas está prácticamente igual, cosa que en las otras cadenas no. Yo no estoy diciendo que esta tertulia no sea plural. Yo lo que estoy diciendo es que si nosotros hablamos de casos como las elecciones catalanas, que creo que por lo que me se ha invitado y creo que vamos a hablar a partir de ahora, o eso espero, ¿no? Seamos impartiendo una igualdad de oportunidades en los debates. A mí me parece genial. Yo hablo de las elecciones de Madrid, De todas formas, dejadme que le haga una pregunta más, porque se ha negado que en los colegios haya un problema. Yo se lo quiero preguntar a Antonio. Antonio, ¿tu caso es aislado? Solo hay que ver las noticias, ¿no? El acoso que han sufrido. Yo no pedí la educación del 25% en castellano, ¿eh? Pero las familias que lo han pedido ya se ha visto en Cataluña, ¿no? Balaguer, Mataró, Sarriá. ¿Cuántos casos? Los tres que le han dado la razón en la justicia. ¿Y cuántos hay en el País Valencià que tienes colección en Valencia? Eso no lo sé. Yo solo sé que los padres que están en su derecho... Pues hablemos de todo y me parece genial. Antonio, ¿cuántas horas dais en español o de español? ¿Cuántas horas dais? 3 ¿3 a la semana? A la semana. Bien, igualdad. Claro. Yo solamente quería decir una cosa. Quería hacer una pregunta a Oriol. Vamos a ver, como tú has cuestionado la pluralidad de esta cadena, que es privada... No de esta, perdóname. No de esta y de esta, otras, vale. De las cadenas que se hablan en el tema catalán en todo el Estado español. Que te tengo, no te conozco, pero quiero pensar que eres un hombre justo, objetivo y ecuánime. Lo intento. ¿A ti te parece que la televisión pública catalana, TV3, es el retrato, el reflejo de una sociedad, la catalana, que se ha pronunciado en las urnas y donde por número de votantes hay más partidarios de seguir vinculados a España que independentistas? ¿Tú te crees que el reflejo que ha salido en la televisión catalana es el reflejo del voto de las urnas? ¿Sí o no? De verdad. ¿Te parece que ha sido un prodigio de objetividad la televisión catalana? Esto que ves aquí, ese es el reflejo de lo que ha votado la sociedad catalana. El azul no es porque me guste el color azul, es el partido, la fuerza ganadora en las comarcas. Yo te digo votos. Me dices votos, yo te saco los votos si quieres, también los tengo aquí. Y luego me contestas lo de la televisión pública catalana. Que no me lo has contestado. Votos a favor del sí, 1.950.000. A favor del no, 1.600.000. La pluralidad en la televisión catalana... Pero esos votos, ¿de dónde los has sacado? Pues mira, te lo digo aquí porque tengo aquí las cifras. Si te las puedo enseñar, si quieres te lo acerco y lo puedes ver. Salvo que tengas... Cifras oficiales de la Generalitat de Cataluña que se hacen. La suma de Junts pel Sí y la CUP es déjalo si quieres ahí, a ver si lo puede coger la cámara. Está muy blanco. Coméntalo, Oriol. La suma de Junts pel Sí y la CUP, 1.952.693 votos. Sí. La suma del bloque del no, que es el PSC, Ciutadans y el PP, 1.600.011. Y no sumas a... Evidentemente que no, porque el señor Ruiz Abel lo ha dicho, porque Unió le ha dicho que no lo sumen, y como pasan en los referéndums por la independencia, como pasó en Escocia, ¿me puedo explicar? Tú metes a un partido. No, me dejáis, si y puedo. te llevas todos los votos de ese partido no me los llevo a ningún sitio. No me los llevo a ningún sitio. Los referéndums que se hicieron en Escocia, que se hicieron en Quebec, solo se computaron los votos del sí y los votos del no. Los votos blancos y los votos nulos. ¿Puedo acabar, por favor? ¿Me dejáis acabar? A ver, por favor, dejad terminar los turnos. ¿Me vais a acabar? ¿Sí? Vale, pues los votos del sí y los votos no son los que computan el porcentaje. Aún así, hay más votos que el sí y el que no. Y aún así, aún me estáis dando la razón porque me estáis demostrando que lo que hicimos el 27 de septiembre en Cataluña era un plebiscito. No. Era un plebiscito porque estáis... Entonces, ¿por qué decís que no ha ganado... ¿Por qué entonces decís que no ha ganado la independencia? Concluye, porque si no puedo dar la palabra al resto. No me has contestado a la pregunta, lo de la televisión pública catalana. Sí, te la contesto si quieres. Yo no estoy dispuesto a seguir nadando entre la mentira. Estuve dispuesto hasta el 27 de septiembre, pero desde hoy ya no. Es decir, los ciudadanos catalanes se han pronunciado en unas elecciones autonómicas que son posibles... déjame que ahora me explique yo. Que son posibles gracias a una Constitución española, y te recuerdo que la autonomía catalana no es más que el producto del autogobierno, de la autonomía administrativa de una zona de España
gracias a esa Constitución española. Y te digo más, eso eran unas elecciones autonómicas. Lo habéis estado vendiendo como un plebiscito. Y yo te digo, y muchos españoles te decimos, no, se ha acabado la mentira. Se ha acabado el momento de engañar o de tratar de engañar a la mayoría de los ciudadanos. Y respecto a si hay un problema o no en las aulas, no me vale con decir es un caso aislado. A mí lo que me preocupa no es si es un caso aislado, sino que habéis inoculado en las mentes de chavales para que a una niña como la hija de este señor se la llame española de mierda, se insulte a su familia y se la tire por unas escaleras. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué irresponsabilidad durante un montón de años con vuestros propios hijos? Sois unos irresponsables y lo pagaréis muy caro en términos de futuro de comunidad autónoma y nos lo estáis haciendo pagar muy caro en términos de futuro de país. Sois unos irresponsables. Me parece muy lamentable que nos acuses y que me acuses a mí de la agresión que sufrió la hija de Antonio, porque por la he condenado y la el odio en las mentes de los niños. Después, a lo mejor usted no ha dicho de que eso es unas elecciones plebiscitarias, pero cuando se pide que en unas elecciones dejemos de contar escaños, que por cierto, os lo recuerdo, 72 de 135 son independentistas, se ha pedido contar votos, por lo tanto, si se cuenta votos, usted está reconociendo el proceso plebiscitario. Y otra pregunta. No me estoy montando ninguna película. No me estoy montando ninguna película. No se entiende nada si habláis seis a la vez. Si antes estabais hablando de la democracia del Reino Unido, de un ejemplo. Si el sistema electoral español y catalán fuera como el Reino Unido, actualmente todos los diputados del Parlamento catalán serían de Junts pel Sí, porque han ganado en las circunscripciones y en las comarcas. Que estoy súper en contra y que no lo defiendo, y que no lo defiendo. Lo que quiero decirles es que la verdad absoluta y las lecciones de democracia por cierta parte de la democracia española, a mí y a la mayoría de independientes no nos sirve. Yo ya sé que no te voy a contestar, pero déjame que te conteste. Mira, eran unas elecciones autonómicas que vosotros vendisteis bajo el manto de unas elecciones plebiscitarias y habéis, en términos de voto soberanista, ganado unas elecciones autonómicas. Pero si lo que pretendíais era convertir unas autonómicas en unas elecciones plebiscitarias, siento mucho decirte que habéis perdido las elecciones plebiscitarias. 55, seguramente 45. ese cartel será el que estará repicando ahora la televisión pública catalana. No. Y por eso te digo que me respondas a la primera pregunta. ¿Te parece que la televisión pública catalana, paradigma de todos los bienes según tú, se mueve por criterios de objetividad? La televisión catalana es muy paradigma, pero te voy a responder la pregunta. Para mí la televisión catalana es la más imparcial que hay en el Estado. Y no lo digo yo. No, perdona, yo no lo digo yo. Eso lo dice el CAC. El CAC es catalán, ¿no? El Consell Audiovisual, pero ¿sabéis quién está en el CAC, en el Consejo Asesor? Miraros quién está. Miraros quién está, porque actualmente... Nos señala con el dedo. Sí, pues ¿quién está en el CAC? ¿Qué partidos están en el CAC? Nos señalan con el dedo a los periodistas y a los medios. ¿Qué partidos están en el CAC? Porque os recuerdo que el CAC es fruto de un acuerdo político del 2012 entre PP y Convergencia. Por lo tanto, no se nos puede acusar de que el CAC no sea imparcial. Va a ser imparcial. Dejadme que le pregunte de todas formas a Antonio, porque independientemente de lo que haya pasado en esas elecciones, a mí sí me preocupa el clima, y estaba aludiendo a ello José Manuel, en el cual la gente tiene que tomar una decisión electoral o tiene que convivir directamente. Tú vienes de una ciudad, y esto ha ocurrido en una ciudad como Sabadell. Sí. Es decir, no estamos hablando de ningún pequeño pueblo ni nada de esto, una gran ciudad, efectivamente. ¿Cuál ha sido la respuesta cuando la respuesta de las personas, vecinos, etcétera, cuando han sabido que a ti te estaba pasando esto, que a tu hija te estaba pasando esto? Lo mejor, indiferencia. Lo mejor, indiferencia. Sí. ¿Y lo peor? Lo peor, dejarme de hablar, malas miradas. Bueno, porque no me pueden pegar, supongo, pero aparte de eso... ¿Y eso tú lo has visto de una forma absolutamente generalizada? Ningún padre del antiguo colegio ha llamado por teléfono para interesarse. Y lo sabían todos, claro. Sí, claro. ¿De cuántas familias podemos estar hablando que hay en ese colegio? 600 niños. Es decir, que sí que es una muestra representativa de lo que puede estar ocurriendo. Sí, bueno, pero también ese colegio en cuestión tiene fama, ya, de muy nacionalista. En este caso ya se ha transformado a muy separatista. Le recuerdo que es privado el colegio también. Es concertado. Sí, a mí me da lo mismo. Antonio, yo te quería preguntar, ¿esa sensación la tienen el resto de padres que han denunciado a estas asociaciones? ¿El de que la gente prefiere darle la espalda, que prefiere la indiferencia, que no les respaldan? Sí, pero no solo los padres y profesores, es que también los partidos políticos han ido a acosar a estas familias.
por supuesto, los separatistas, pero, por ejemplo, el PSC, Pedro Sánchez, con el PSOE aquí, que se envuelve en una gran bandera en los mítings de 8 metros por... Después va a Cataluña y niega a los padres a educar a los hijos en castellano. Allí no defiende la bandera de España, solo defiende desde aquí. Entonces, son cosas incongruentes. Así va el PSC, que ha bajado... Se ha quedado ya en 16 escaños, cuando hace 15 años tendría 50, creo. Déjame que cite unas declaraciones. De hecho, en la entrevista que ha salido hoy, ha criticado duramente al gobierno de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, y ha dicho él, por haber practicado, leo textualmente, una clara involución en el Estado autonómico. No sé a qué se refiere, la verdad. Dice, y le da la razón al Ejecutivo Artur Mas, dice, porque, vuelvo al textual de Pedro Sánchez, ha puesto en cuestión, Mariano Rajoy, dice él, el autogobierno en un aspecto clave para la identidad catalana, como es la educación. Un horror, ¿eh? Es un horror. Estas son las palabras de Pedro Sánchez en una entrevista que sobreentiendo que ha sido concedida ayer o antes de ayer, porque salía publicada hoy. Eso es lamentable. Bueno, aquí, bueno, 3 apuntes rápidamente. Uno, primero, esas declaraciones de Pedro Sánchez me parecen terribles. O sea, terribles porque está insistiendo en esa línea... Es la primera parte de la entrevista de La Vanguardia que hoy publica la segunda parte. Está insistiendo en esa línea que nos va a llevar a la absoluta irresponsabilidad, por decirlo suave, cuando no, claro, cuando no está apoyando una tesis, pues no sé, si independentista o cercano al independentismo. Pero al amigo Oriol, a ver... Una cuestión fundamental. Aquí ha habido unas elecciones autonómicas. Unas elecciones autonómicas que, como muy decía José Manuel, se han celebrado en el marco constitucional que todos los españoles, incluidos los catalanes, hemos votado y refrendado. Esto es fundamental entenderlo. Si no entendéis esto, pues no estáis fuera de las reglas del juego elementales de convivencia. Segundo, quien ha postulado un plebiscito habéis sido vosotros. Cuando digo vosotros, permíteme que te lo diga cariñosamente, porque formáis parte... ¿Habéis puesto ese objetivo y habéis fracasado en ese objetivo? Habéis fracasado. Absoluto. Eso es así de rotundo. A partir de ahí, lo primero que tenéis que tener en cuenta, más allá de la insistencia en el plebiscito, es que hay que formar un gobierno. Es que ahora en Cataluña hay que formar un gobierno y resolver los problemas de la gente, resolver los problemas de este señor en la educación, resolver los problemas del empleo. Y no estáis en eso. Estáis en esa deriva hacia ninguna parte. El mundo de Arcadia, que decía... ahora mi compañera. Y es verdad, ¿a dónde vais? A ninguna parte. Respondo rápidamente a las dos cosas. La primera, para ser unas elecciones autonómicas, suficientemente importante debe ser Cataluña como porque Obama, Merkel opinen sobre esas elecciones autonómicas regidas en un sistema. También es curioso que para ser unas elecciones... no hablaron, perdón, hablaron sobre la unidad de España, nada con las vale, claro, las ahora es la unidad, vale, no, es que perdona, es que a lo mejor me había perdido una cosa, pero yo creo que lo dijeron en plena campaña electoral. A lo mejor estaba despistado, disculpa. No, pero que Cataluña es muy importante. Quería decir también dos cosas más sobre el tema de las elecciones. Quiero denunciar un hecho que es muy grave, en el cual solo 1 de cada 10 personas que viven fuera de Cataluña, en voto exterior, no han podido votar. Curiosamente, ese problema, cuando los independentistas no éramos mayoría, no existía. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que resulta que el voto exterior, y ya sé que os van a gustar mis gráficos, que os gustan, ha quedado con un resultado bastante flagrante. Junts pel Sí, 7.800, CUP 1.500, primera y segunda fuerza. Si hubieran podido votar toda la gente que vive en el exterior de Cataluña, como debería ser, porque están legitimados y sin hacer trampas. Trampas es, por ejemplo, que la delegación de Roma dé una dirección falsa para que los votos que se envíen no lleguen. Si estos votos... ¿Me dejáis acabar? ¿Me dejáis acabar? Yo les he dejado... Yo les he escuchado, les he dejado... ¿Me dejáis acabar, por favor? No, perdona, es que estaba acabando y no he acabado. Yo los he escuchado a ustedes. Les he estado escuchando, me quedan solo 2 frases y te dejo hablar. ¿Sí? Por favor. ¿Sí? Si esos votos hubieran llegado, los resultados de las elecciones hubieran sido muy diferentes. Porque si no se os hubiera mirado bien los resultados, si habéis hecho ley de ON, que a mí es una cosa que me gusta, tendríamos mínimo un diputado más por Barcelona y otro por Girona, que la cosa sería muy diferente. Muy diferente. Por lo tanto, estas elecciones son precedidas de un acto plebiscitario, porque la sociedad catalana votando un 80% de la población que nunca en unas elecciones autonómicas había sido, y dando por primera vez en una fuerza política más de 1.600.000 votos, la han convertido en eso. Aún así, con las trampas y con la manipulación
¿Pero de qué que va? se ha Mira, hecho. pero Ha sido a la fiscalía ya, ¿no? Así de claro lo digo. Junta Electoral Central. Junta Electoral Central. ¿Es imparcial o no? Oye, ha sido a la fiscalía ya con Junta esto de Electoral Roma. Central, De Roma ya os lleva a la la Junta Electoral fiscalía. Central, contestas y después le vuelvo a replicar yo porque tengo una nada más que No, no, vamos a ver. Hay más gente, hay más gente. Como puedes ver en el plató hay más gente. Entonces, si no os importa, cuando me toque, tú has hecho trampas efectivamente. desde el principio. Me has presentado un mapita todo azul y has hecho una suma de votos a favor de la independencia sesgada y torticera. Según la cual ha sumado los votos de Juntos por el Sí, más los de la CUP, más los de Cataluña. No los has juntado. No. Y la otra parte que has juntado. PSC, PP y Ciudadanos. El bloque Y por del no. ejemplo, los 100 y pico mil votos de Unión Democrática de Cataluña que no han sacado un escaño, pero que ha votado la gente, ¿dónde los mete, querido? Perdona, Unión dijo que no los pusiéramos ni en un lugar ni otro. No lo digo yo. Y Cataluña sí que es pot, que no está por la independencia. Cataluña sí que es pot. Vosotros aquí habéis dicho muchas veces que su cabeza de lista era independentista. En teoría, pero no. los votos de Unión los quitas. Yo lo he escuchado, ¿eh? Tenebroso. Los votos de Unión los quitas. Cuando se habla de un referéndum por la independencia, he cogido el ejemplo que se hace en Escocia y el Quebec, que se hizo referéndums por la independencia de esos territorios. He cogido la misma reglamento que se hicieron ahí. Y salió que no. Y salió que no. Pero se va a trasladar, dejadme que le pregunte a Oriol, se va a trasladar una denuncia, porque lo que tú estás hablando es de una manipulación y por lo tanto sería delito electoral. ¿Va a trasladar Juntos por el Sí, que sobreentiendo que es el principal perjudicado, va a trasladar una denuncia a la Fiscalía? De hecho, se está haciendo desde Drets.cat, que es una asociación de juristas por la independencia, se está recogiendo todas esas reclamaciones de voto exterior que no se han podido dar, que les han llegado las papeletas el 28 de septiembre, el caso de Roma, que les dio una dirección que no era la correcta de enviar votos, se está recogiendo para hacer una denuncia conjunta. Pero Juntos por el Sí no. Porque eso se entiende que debe ser la sociedad civil que lo haga, porque hay una cosa que hay que entender, Oriol, que es la lógica catalana. A ver, Oriol, si el principal perjudicado es Juntos por el Sí, el principal interesado en presentar, lógicamente, esa reclamación y el principal habilitado por la justicia es Juntos por el Sí. Pues eso lo va a decir Juntos por el Sí, no lo voy a decir yo en todo caso. Eso va a decir Juntos por el Sí, en todo caso no. Lo va a hacer Drets.cat, que es una entidad de juristas independentistas que lo está haciendo. Y solo un puntito más que hay que añadir. La Junta Electoral Central, ¿la controlamos nosotros? ¿Es parcial? Pregunta que he hecho. Es parcial, ¿no? No, no estoy dudando en ningún momento. Te quiero dar un ejemplo. El 27 de septiembre la Junta Electoral Central sacó una resolución en la cual decía que la campaña que hizo Sociedad Civil Catalana, una entidad que tiene 70 socios y un presupuesto de 1 millón de euros, hizo una campaña ilegal durante la campaña electoral. Ordenó retirar su campaña que hizo, su desplegamiento masivo, enviando incluso cartas en buzones con mentiras sobre las pensiones. Las mentiras lo digo yo, no lo dice la Junta Electoral, lo digo yo. Un momento, no, ahora, porque aquí estamos en la tertulia y yo digo mi opinión, y mi opinión es esa. Puede estar equivocado o no. Puede estar equivocado o no. Yo no me creo con la verdad absoluta. Yo no me creo con perdona, no he tenido ninguna duda la Junta Electoral Central. Yo he dicho que la Junta Electoral dijo el 27 de septiembre que la campaña que hizo Sociedad Civil Catalana vulneró la campaña electoral. Pues la vulneraría. Vale. Bien, ¿y por qué no actuó antes del 27? Pero ¿os acordáis de un pequeño detalle? ¿Os acordáis de un pequeño detalle, jornada de reflexión, Oriol? La señora Forcadell, ¿sabes en qué número iba, no? De Juntos por el Sí. Número 2. Carlos. El primero, sí, ahora te doy la palabra. Lo digo porque nosotros lo sacamos aquí porque estuvo tuiteando durante la jornada de reflexión pidiendo el voto por Juntos por el Sí. No dice nada la jornada de reflexión, la ley electoral, de que no se pueda utilizar las redes sociales. ¿Que no se puede pedir el voto? No se puede utilizar. En las redes sociales no se dice nada. Oriol, a ver, una cosa, porque esto ya es de primero de derecho. Vamos a ver, no se puede pedir el voto en la jornada de reflexión ni a través de redes sociales ni a través de un helicóptero con un megáfono. Se puede hacer campaña en redes sociales porque eso no se incluye en la ley electoral. Quería aprovechar para hacerte una pregunta. Y estoy muy orgulloso de escucharle y que me la haga. ¿Y cómo os vais a independizar? Porque yo he llegado a una conclusión de cómo lo vais a hacer. Porque tengo verdadera curiosidad. Yo si quieres, te lo puedo explicar con un ejemplo que es diferente, pero puedes... Vosotros que sois personas que entendéis de política y sabéis de lo que hablamos, voy a sacar la idea de hacerlo. El año 50 en Estados Unidos... No, pero no, déjate de Estados Unidos. No. Dime, me he hecho una pregunta, si quiere la respondo. Una propuesta de independencia. Si quiere la respondo, ¿sí? Año 50, Estados Unidos, país democrático. Había una ley que decía que en el autobús las personas de color y las personas que no eran de color no se podían sentar en el mismo sitio. Sí. ¿Qué pasó? Que se subió una señora que se llama Rosa Parks y se sentó en el sitio donde no se podía sentar.
Rosa Parks bajó del autobús y tenía toda una comunidad detrás. ¿Cómo vamos a hacer la independencia? A ver. Pues vamos a hacer la independencia porque hay una voluntad en el pueblo catalán que yo creo que es mayoritaria, y mi análisis y el de mucha gente... ¿Cómo lo en hacéis? esta- Es decir, ¿qué por favor, decís? dejadme acabar, que yo les estoy dejando acabar todo el rato. Es interesante. ¿Sí? Que es mayoritaria, y cuando una mayoría social quiere hacer un cambio social o político, está con toda la legitimidad... Sí, pero ¿cómo? Con toda la legitimidad... Si yo no estoy para discutiendo la proclamar legitimidad, la estoy independencia. diciendo que qué pasos vais a dar, cómo Los lo plazos- vais a hacer. Los pasos que están marcados en un full de ruta que ahora se está pactando entre la CUP y Junts pel Sí para llegar a ese proceso de independencia. Un proceso de independencia que es ni excluyente, ni separatista, ni rupturista. Es ¿Y qué creéis que va a incluyente hacer e el resto? inclusivo. ¿Qué creéis que va a hacer el resto de España y el gobierno de la nación? Sentarse a negociar. ¿Con quién? Con el gobierno legítimo escogido en De las la- urnas de la del nación. gobierno catalán. Para vulnerar la Constitución y romper España. Eso no, es lo que España no se eso es rompe. lo que creéis. España no la rompen los catalanes, ¿eh? Perdóname, eso es lo que catalanes creéis no. que va a hacer el gobierno de la nación. Sentarse a negociar la ruptura de España. Yo creo que va a hacer lo mismo que hicieron cuando, en otros casos de Estáis independencia, muy se negaba equivocados. la independencia Estáis de la parte del muy territorio, y equivocados. después, al día siguiente, se hacía. Estáis En las muy colonias pasó lo equivocados. mismo. Estáis muy Yo puedo estar equivocado, pero el mayor interesado de que haya un diálogo el día que la mayoría catalana decida independizarse es el Estado español, por muchos motivos. Primero, porque Cataluña y España van a ser unos socios del sur de Europa que van a hacer... no ¿Cómo que no? contéis, ¿Cómo que no? España no contéis se esas- negocia, esos amigo. No, es que yo no la estoy negociando. Me pedía la palabra no estoy Antonio. negociando. Sí, Antonio. el día de reflexión en Cataluña hubo publicidad hasta en diarios. Eso lo primero. Y segundo, quería preguntarle si también el voto por correo que se ha visto vulnerado de mucha gente, ha habido muchos tweets de gente que buscaba gente que no iba a votar para intercambiar su voto para que votara en nombre de otra persona en el extranjero. Eso te puedo explicar, esa campaña que hizo, que es la de Vota per mí. Sí. Es una campaña que se impulsó a través de las redes sociales para toda aquella gente que no le llegó la documentación a tiempo. Le pedía a una persona que no te preocupes, porque los que lo hacíamos, los que hacíamos el voto, éramos independentistas, y los otros que ofrecían su voto también lo eran. O sea, al fin y al cabo, pero eras era un independentista, acto pero no iba a simbólico votar. para visualizar que ha habido vulneración de los derechos de la gente que vive fuera de Cataluña a la hora de votar. Que eso, curiosamente, cuando los independentistas no éramos mayoría, no pasaba. Esto con todo mi respeto. Déjame que le pregunte de todas maneras a Antonio, por lo que yo creo que sí que es evidente que es una vulneración de derechos. ¿Cómo está tu hija? Bueno, está mejor, lo que pasa es que ha tenido otro incidente. ¿Ha tenido un nuevo incidente Sí, después porque de se este? encontró a los niños del antiguo colegio en el centro de Sabadell y tuvo un incidente que toda la clase le empezó a gritar, la rodearon, tuvo que intervenir la profesora actual que tiene. La ponerse en profesora medio. del otro colegio, Del en el nuevo. cual al Sí, cual se ha marchado. Sí, se tuvo que poner en medio, le tuvo que gritar a los niños que pararan y la directora del actual colegio tuvo que avisar al director del antiguo, diciéndole que controlara a sus hijos, a sus alumnos dentro del horario escolar. Entonces ya no es solo en el colegio, sino mi hija tiene que ir acompañada por toda la ciudad o por toda Cataluña. Me ha dicho que se quiere ir a vivir a Málaga o a Madrid. Vamos, Directamente. como ¿Ha los- tenido que asistir o que acudir a psicólogos? ¿Ha tenido que Sí, tener claro, tratamiento? evidentemente. Sí que ha tenido que tenerlo. ¿Puede dormir bien? Ahora ya sí. Ahora ya sí. Es decir, ha tenido temporadas en las que no. No, tenía que dormir con mi mujer. Lo que está describiendo este padre me parece terrorífico, además de por lo que ya he dicho antes, porque está describiendo una niña que tiene que deambular por su ciudad como antes le sucedía a muchos políticos en distintas partes de España. Perdóname que te corte, pero es que me he quedado a cuadros de que los niños, ya incluso sin la asistencia de los profesores, estén tomando este tipo de actitudes. Claro, por lo que se ha inoculado, me he quedado a cuadros. por lo que se ha inoculado en las mentes de algunos niños con una gran irresponsabilidad. Decía que la hija de este señor tiene que deambular por la calle como deambulaban durante muchísimos años muchos políticos en España por la presión del terrorismo. Y segunda consideración, cuando los independentistas, para tratar de explicar lo malos que somos los que no somos independentistas, tienen que aludir a posibles fraudes, violaciones de las leyes, violaciones de derechos, etcétera, me recuerda a la época, y perdonar que hable
un segundo de mí cuando cubría información en la Audiencia Nacional y los terroristas y los que acompañaban a los terroristas, eso que se llamaba el entorno, siempre aludían a violaciones de derechos por parte del Estado español para justificar muchas de sus posiciones. Ya sé que soy una bestia, pero es que me recuerda muchísimo, porque es el mismo tipo de lenguaje, que es un lenguaje tramposo y es un lenguaje que no hace honor a la verdad. En España, con carácter general, no se vulneran derechos fundamentales y no se vulneran y no se han vulnerado derechos fundamentales en Cataluña en este proceso electoral. Mientras que el gobierno de Cataluña sí se ha saltado en numerosas ocasiones las leyes y la propuesta independentista es simplemente una propuesta de ruptura del orden legal y constitucional. Voy a ser práctico con eso, no voy a tolerar comparaciones con terrorismo. Por favor, nos ha aludido y nos ha comparado con el terrorismo y quería dejar bien claro que no voy a tolerar ni una sola comparación de un movimiento pacifista, que en manifestaciones con desde medio millón. Es que no voy a tolerar ni una sola comparación con el terrorismo que usted acaba de hacer. Le recuerdo que hemos hecho manifestaciones durante más de 4 años donde hemos puesto más de 1 millón de personas, o aunque sean 500.000 personas, como dice la delegación del gobierno, donde no había ni un solo acto, ni un solo contenedor quemado, ni una sola basura tirada, ni un solo incidente. No vamos a permitir ni a tolerar que usted compare el movimiento catalán hacia la independencia con el terrorismo. He dicho simplemente, no, perdona un momento, Carmen, Carmen, perdóname un momento. Concluye, José no Manuel. he comparado con la banda terrorista. He dicho con el terrorismo. He dicho que los argumentos explicativos me recuerdan a los que utilizaban otras personas que estaban en el entorno de ETA, que no es lo mismo. Mira, yo solo muy breve, te voy a decir solo una cosa que acabas de demostrar que para vosotros un contenedor vale más que la hija de este señor. No habéis quemado contenedores, no habéis tirado contenedores, sois como sois. Y luego resulta que a una pobre niña la arrinconan, la tiran por la escalera, no puede ir por su ciudad. ¿Usted se está dando cuenta de lo que está diciendo? No, si ya te has retratado. ¿Se está dando cuenta? Yo retratado, al contrario. He empezado condenando y dando el soporte a Antonio y a su hija. Nada. Nada. Cero concesiones a la violencia, venga de donde venga. Pero si acabas de justificar. Venga de donde venga, no he justificado nada. Todo. Has justificado todo. Nada. ¿Qué he que justificado? hoy, a mí ya poco menos que poniéndote también tú de víctima. Pero da la casualidad de que este padre quiere que su hija estudie en español. Punto y pelota. Y no puede porque no se lo permitís, porque no cumplís las leyes. Tenemos un sistema de inversión industrial avalado por Europa. Las leyes. La ley la cumplimos es una broma que den 3 horas la Consejería de Educación está cumpliendo la ley y la tercera hora. Los contenedores los cuidáis muy bien. ¿Sabes lo que te digo? Afortunadamente no vais a ser nunca independientes. Claro, ¿sabes qué te digo? Que afortunadamente vamos a ser independientes bien pronto. Y afortunadamente digo esto porque me da pavor pensar qué le pasaría a la mitad de la población catalana pues lo de la niña de si Cataluña fuera independiente y gobernarais gente como tú. Me da pavor, me da verdadero pavor. Pero como eso no va a pasar, mucha tranquilidad. Seguiréis formando parte de España y aquí no va a pasar nada. ¿Me permiten? Acabamos. Muy rápido. Un consejo. Si realmente no quieren que nos vayamos, pues me permiten, desde la humildad y el respeto que les tengo, darles un consejo. Y lo pueden tomar bien o lo pueden tomar mal. Les pido que si ustedes quieren que la sociedad catalana no sea independentista mayoritariamente, que a mi análisis ya lo es y al vuestro no, empezar a encisar. A encisar, a enamorar a los catalanes con argumentos y no ni con ataques, ni con amenazas, ni poniendo leyes por encima. Encima de las leyes tenéis que ser encisar y atraer a los catalanes con argumentos, no con amenazas. Si los que os saltáis las leyes sois vosotros. Antonio, ¿tú te sientes enamorado? Sí, súper enamorado. ¿Tu hija se siente enamorada en el trato que está recibiendo? Muy enamorada, sí. No, con un 99% tendremos que irnos de Cataluña, eso está claro. Eso es lo que quieren, Claro. Dejadme que recuerden el reportaje salía el testimonio de Josep Bou. Josep Bou es una de las personas que ha estado comentando que este asunto no ocurre exclusivamente dentro de los colegios, que ocurre también con las empresas. Fue el que denunció que, de hecho, más de 1000 empresas se habían tenido que marchar. Cuando nosotros le preguntamos en este programa que cuál era el motivo, él nos lo explicó abiertamente y nos dijo: si tú eres pro-independentista, tienes subvenciones, tienes proyectos, tienes concesiones. Si tú no eres pro-independentista y eres abiertamente defensor de la Constitución y de la unidad de España, no tienes proyectos, que lo denuncien, tienes más inspecciones. Que lo denuncien. ¿A quién? ¿Al mismo al que lo ha denunciado el padre de la niña? Al juzgado, al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Justicia, que lo denuncien. ¿Al Tribunal de Justicia español le va a hacer caso a eso? Por favor.
por favor. Ni caso, mira. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Antonio, un abrazo enorme para tu niña. Gracias. Nos vamos a marchar ya, a ver si puedo leer el resultado de la pregunta que les trasladamos. ¿Quién defiende mejor la unidad de España? Mónica, tápate los ojos porque me da que no salís muy bien parados. Partido Popular, 76,5. Partido Socialista, 23,5. Previsible. Bueno. Lo previsible aquí, en este rótulo y en este programa. Y en este programa. O sea, que tenéis otros programas. Esto me consuela. Bueno, nos marchamos. El sábado que viene aquí estaremos, 9:30 de la noche. Con todos ustedes, como siempre, ya saben, hasta entonces, a levantar España.